Como ya dijimos, el compás es la división de la música en partes iguales. Existen dos tipos de compases, los compases simples y los compases compuestos. Se llama compás simple a la división del pulso en mitades o dos partes iguales, es decir, y se llama compás compuesto a la división del pulso en tres partes equivalentes o iguales. En la partitura escrita, quien nos dice si es un compás simple o compuesto es el indicador de compás. En la parte inferior del mismo se coloca el número 2 o 4, es decir, haciendo referencia a una blanca o a una negra, para indicarnos que es un compás simple o de subdivisión binaria, es decir, dos divisiones por cada uno de los pulsos. Y se coloca el número 8, haciendo referencia a una corchea, para indicar que es un compás compuesto o de subdivisión ternaria. Esto quiere decir que por cada pulso va a haber tres subdivisiones. Para comprender de una mejor manera este tema de la teoría musical, vamos a trabajar con un ejemplo modificado del minuet en sol mayor de Johann Sebastian Bach. En primera instancia vamos a verlo escrito solamente en clave de sol, sin ningún indicador de compás ni barra separadora, únicamente las notas y figuras que hacen a este ejemplo. Si colocase las barras de compás siguiendo el criterio del compositor, me queda de la siguiente forma. Acá se puede observar que por cada compás entran 6 corcheas o sus valores relativos, es decir, 2 corcheas hacen a una negra o, como se puede observar aquí, una blanca con puntillo. Recordemos que el puntillo aumenta la duración la mitad del valor de la figura que le precede. Es decir, como hay una blanca, la mitad de una blanca es una negra. El valor total de esta blanca con puntillo equivale a 3 negras o, en su defecto, a 6 corcheas. Uno de los indicadores que me permite colocar 6 corcheas por cada compás es el de 3/4. Este compás es un compás de división binaria, es decir que se hace una subdivisión de dos partes iguales por cada uno de los pulsos. El ejemplo quedaría sonando así. Si yo trasladase este ejemplo a un compás de subdivisión ternaria, es decir, que la parte inferior del indicador de compás llevaría un número 8, me quedaría de la siguiente forma. A primera vista es igual al de 3/4 sin haber unido las partes teniendo en cuenta la subdivisión de cada uno de los pulsos. Si yo uniese las corcheas basándome en que un compás de subdivisión binaria se une en cada 2 corcheas y un compás de subdivisión ternaria se une en cada 3, obtengo lo siguiente. En este ejemplo se puede ver la diferencia a la hora de unir las corcheas para definir los grupos que forman cada una. Es decir, en un compás binario se forman, en este ejemplo, 3 grupos de 2 corcheas y en un compás de subdivisión ternaria se forman 2 grupos de 3 corcheas. Esta diferencia respecto de la agrupación de la subdivisión de los pulsos no es solamente visual, sino también auditiva. Vamos a escuchar el ejemplo en un compás de subdivisión binaria, es decir, 3/4, y luego en un compás de subdivisión ternaria, es decir, 6/8. Podemos decir entonces que en un compás de subdivisión binaria el pulso se marca con negras y en un compás de subdivisión ternaria el pulso se marca con negra con puntillo.
Resumiendo, en un compás de subdivisión binaria, el pulso se divide en dos partes iguales. Y si decimos que el pulso está en tiempo de negra, entonces deberíamos hacer dos corcheas. Si lo hacemos en compás de subdivisión ternario, el pulso está dividido en 3, entonces el pulso se marca o equivale a una negra con puntillo. Una manera de poder entender y leer la rítmica de un compás en subdivisión ternaria puede lograrse con la ayuda de los dedos, es decir, teniendo el pulso establecido y con la ayuda de los dedos, por ejemplo, índice, mayor y anular, voy marcando la subdivisión que existe y con la voz o un instrumento voy ejecutando el ritmo establecido en la partitura. Para ir terminando vamos a decir que así como en los compases de subdivisión binaria existe el 2, 3 y 4 cuartos, tenemos su equivalente en cantidad de pulsos por compás en los de subdivisión ternaria, solamente que son 6 octavos, 9 octavos y 12 octavos. La diferencia primordial existe en la agrupación y en la figura que se usa para marcar el pulso establecido. En el binario son las negras y en el ternario las negras con puntillo.